Facebook. Ok. Gracias por acompañarnos. Estamos ahorita en vivo en Facebook ya. También estamos en vivo ya en YouTube. Sí, ¿verdad? Sí, en esos. Ok, YouTube también. Estamos transmitiendo esta predicación en el canal en la página de Facebook de Minas Church y también en el canal de YouTube Minas Dominical. Sí está en el canal de Minas Dominical, ¿verdad? Sí, Minas Dominical. Si no lo cambiaste, sí debe estar en Minas Dominical. Sí, Minas Dominical. Y para que si tienes alguna problemática con la transmisión en Facebook o en YouTube, puedes ahí intercalar o moverte a una a otra. Tuvimos la parte de alabanza y adoración transmitida por Zoom, tuvimos problemáticas, estamos ahí calando qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Es que sorry a los que nos acompañaron y tuvieron problemas de sonido o de video, pero vamos a ir perfeccionando eso. Como quiera, gracias a los que nos visitaron aquí, que estamos presentes. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos hable en esta meditación. Amado Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres un Dios tan bueno con nosotros. Queremos, Señor, alabarte con nuestra actitud, Señor, ahora, poniendo y abriendo, disponiendo nuestro corazón para que tu palabra se siembre en nuestros corazones, Señor. Queremos que tú nos hables, nos instruyes, Señor. Queremos recibir nueva revelación y entendimiento acerca de ti y del gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Dice tu palabra, Señor, que es necesario conocer la plenitud de tu amor para que podamos experimentar esa plenitud que tú nos ofreces, Señor. Y queremos eso para nuestras vidas, Señor. Queremos ser saciados no con el mundo, sino con tu amor, Señor, el amor del Padre. Señor, te pedimos que hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia, despegues el ambiente espiritual y que tu palabra llegue, penetre los corazones y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, llevamos en la sesión 5, hemos estado platicando el amor que Dios tiene por esta criatura que es diferente a los ángeles, y cómo decidió derramar Dios su amor en el ser humano de una forma diferente y de una magnitud diferente que a la que derramó con los ángeles. Y contrastamos la diferencia entre la caída de Satanás y la caída del ser humano. Cómo en la caída de Satanás Dios dejó que el enemigo sufriera las consecuencias, pero con la caída del hombre Dios decidió apiadarse del hombre y presentarle una solución al respecto. Y no juzgarlo de inmediato como lo hizo con Satanás, sino aplazar el juicio. No solamente aplazarlo, disminuirlo y quitárselo, incluso por medio del perdón. Y vimos cómo se manifestó el amor de Dios durante el tiempo de los patriarcas, cómo se manifestó el amor de Dios durante la familia de Jacob, e incluso durante Israel con el Éxodo. Y esto es muy importante porque al ver y estudiar el amor de Dios en todos esos episodios de la Biblia, tú lo que te das cuenta es que son las diferentes formas en las que Dios te ama. Eso es muy importante que entendamos. Porque a veces Dios te ama como amó a Jacob, a veces te ama como amó con Jacob. ¿Se acuerdan que Dios lo libraba de todo mal, le proveía, lo cuidaba? Pero también a veces Dios te ama como José. Permite que sufra la injusticia, que vengan las dificultades, todo eso utilizándolo para tu bien y para desatar el propósito que Dios tiene preparado para ti. Vimos también el amor de Dios en Éxodo, como aunque era rebelde y era cabezón y Dios está enojado con ellos, Dios los seguía amando, incluso los protegía, los cuidaba y los bendecía en medio de ese castigo que estaban viviendo. Y es el amor en eso vimos reflejado el amor de Dios de un padre como a su hijo. Ahora vamos a ver el amor de Dios en la tierra prometida, cómo se manifiesta. Y cuando hablamos del amor de Dios en la tierra prometida, tenemos que empezar por los cananeos. Las personas que iba Dios a sacar de esa tierra. El amor que, nada más, déjame darte el contexto. Hemos estado avanzando de forma cronológica, ya vimos los patriarcas, vimos el inicio con los primeros hombres, el diluvio, los patriarcas, el nacimiento del pueblo de Israel, nos quedamos en el Éxodo y ahorita estamos en la tierra prometida. Y al momento de estudiar la tierra prometida, vemos que Dios los lleva a una tierra que está habitada por gigantes y otras naciones, a los cuales el pueblo de Israel tenía que sacarlos de ahí para tomar posesión de esa tierra.
Era como quien dice el juicio final o el juicio, el apocalipsis para esas naciones. Y dices, oye, entonces Dios no quería esas naciones, pero sí quería Israel. Y eso ya lo habíamos platicado de cierta manera la vez pasada. Habíamos platicado cómo Dios manifestaba su amor para con los neos. Primero, tolerando el maltrato de los israelitas en Egipto por amor a los amorreos, porque todavía no se llegaba al colmo de los pecados. Y estamos hablando que esa cita de que viene en Génesis 15, 16, dice, era Dios hablando con Abraham y le decía, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Y quiero que entiendas el contexto de eso. Dios llama a Abraham de la tierra de los caldeos y lo hace habitar en una tierra que era la tierra de Canaán, como forastero. Y le prometió Dios que le iba a dar a él esa tierra, pero no la poseía todavía. Y no la poseyó ni él, ni su hijo Isaac, ni su hijo Jacob. Y todavía pasarían 400 años. O sea, estamos hablando medio milenio para que pudiera llegar al límite la paciencia de Dios a estos moradores, a la tierra de Canaán. O sea, Dios siendo paciente y mostrando el amor para con los neos con tanta paciencia. Y por causa de esa paciencia, postergó la entrega de la tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob y aún a los israelitas. Porque dice aquí, todavía no llega el colmo de la iniquidad de los amorreos. Génesis 15, 16. Y es una de las formas en las que Dios estaba manifestando su amor a esos pobladores. Era siendo paciente hasta que llegue al límite, el colmo de sus pecados. Y Dios sigue manifestando de esta forma su amor para con la gente. Dios sigue derramando su juicio, no antes sin derramar su amor, mostrado en la paciencia y en la bondad que da a con los humanos. Acuérdense que habían platicado que toda persona que termina siendo condenada, no termina siendo condenada porque Dios la aborreció de buenas a primeras, sino que antes Dios primero derramó una copiosa muestra de amor sobre su vida, con amor, con paciencia, con bondad, con muestras de cariño, de muy diversas formas, antes de que esa persona pecadora terminara condenada. Todo pecador condenado siempre recibió muestras del amor y la paciencia de Dios de una u otra forma. Pero no solamente tienes el amor por los cananeos, también tienes que, al momento de analizar la conquista, tienes el amor de Dios por las naciones vecinas. Dices, oye, ¿por qué destruyó a los cananeos? Una, porque los pecados ya habían llegado al colmo de maldad, de atrocidades que estaban cometiendo, pero también por amor a las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque por la tremenda influencia que podía tener esas naciones y que estaban teniendo las naciones con las naciones vecinas. No sé si han escuchado el comentario de que una manzana podrida pudre a las demás. ¿Por qué? Porque pues, obviamente está enferma la manzana, está podrida y pasa las esporas de la corrupción a las demás manzanas. Y eso es lo que tenían las naciones de la tierra de Canaán. Estas ya tenían una problemática de contaminación demoníaca muy profunda, no solamente por la idolatría que practicaban, sino por las prácticas ocultistas que practicaban. 1 Corintios 10, de 19 al 21 te dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la copa del Señor y de la mesa de los demonios. Está hablando aquí que todos los ídolos que adoraban estas personas, la gente pagana, en realidad son demonios, ángeles caídos que toman esa forma de esas deidades. Y luego aquí te menciona en Deuteronomio 18, del 9 al 13, todas las prácticas que iban acompañadas con ese ocultismo, con esa idolatría. Dice la Biblia, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Todas esas costumbres de sacrificar a sus hijos así como ofrenda quemada, imagínate, metían a los niños en pequeños hornos para que fueran quemados como una ofrenda a sus dioses. Dice, jamás sacrifiques a tus hijos o a tus hijas como ofrenda quemada, tampoco permitas que el pueblo practique adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros,
Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor los expulsa de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos, a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Fíjate, eso lo vimos en el taller de liberación, como todas esas prácticas ocultistas lo que hacen es que abren puertas a demonios para que demonios posean a las personas y hace que la contaminación y que la maldad aumente. Y la problemática es que como Cristo no había llegado aquí, ¿cuál es la única solución a la problemática de demonios que estaban teniendo estas personas? No había forma. La única forma, por eso la sentencia de las personas que practicaban esto en el pueblo de Israel era la muerte, porque no había solución al respecto. Ahorita, que después de Cristo, hay solución a esas problemáticas y el trato de Dios por lo mismo es diferente. Bueno, esa influencia demoníaca que corrompía, que llevaba a la gente a una mayor maldad, se corría el riesgo de que se extendiera esa influencia de maldad. Entonces, por amor a las naciones que podían ser contaminadas por las influencias de esas naciones cananitas que se habían entregado a esa actividad demoníaca, por amor a ellos, tenía que juzgar y quitar esa mala influencia de ahí. Esa mala influencia, ¿por qué? Porque es fácil practicar todas esas cuestiones, son seductores. Aún los cristianos que conocen y que tienen la verdad, les cuesta trabajo a veces resistir la tentación en ese sentido. Deuteronomio 7, del 1 al 4 dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsarás de la presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te lo haya entregado y tú la hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni las tendrás compasión. Fíjate, está hablando de destrucción total y te dice por qué. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, ni darás a tus hijas o hijos, ni tomarás sus hijos para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Fíjate, dice, ¿sabes qué? Destruirlas y más, ¿por qué? Por la mala influencia que pueden tener sobre ti. No solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre las naciones vecinas que todavía no llegaban al colmo de los pecados. Entonces, por amor, Dios a ellos estaba aplazando el juicio. Es lo que decía Pablo en 1 Corintios 5:6, cuando estaba una persona con una práctica pecaminosa en la iglesia, le dicen, expulsen a esa persona. Porque no se dice, no se dan cuenta que un poco de pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso de entre ustedes. ¿Por qué? Por el peligro de la influencia. Y Dios, por amor a los que no, a las personas que todavía no caen en esas prácticas, quita y desarraiga esa mala influencia que representa esas naciones. Como bien dice 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y no solamente hace eso, sino que también con este juicio que Dios derrama a esas naciones, es una muestra de amor a las naciones vecinas y al pueblo de Israel para que escarmienten y no caigan en ese mismo tipo de situaciones. Los juicios de Dios también son para que la gente tema y se aparte del mal. Por ejemplo, en Deuteronomio 19:12 dice: entonces los hombres de esa ciudad los matarán a pedradas. Está hablando de un hijo rebelde. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y entonces todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Qué hace cuando una persona ve, o cuando un grupo de gente ve un juicio perpetrado contra otras personas? Empieza a temer a Dios, se inculca el temor que los aparte de la maldad. Jeremías 22, del 8 al 9 habla de un caso, de una situación donde Israel fue juzgada, sentenciada. Y fíjate lo que dice: gente de muchas naciones pasarán por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. Fíjate, está diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué vino la destrucción? Porque desobedecieron y se rebelaron contra Dios. De hecho, tal así que seguimos utilizando esos episodios para que nosotros escarmentemos. O sea, por amor a las demás personas que podrían ser influenciadas para mal y para que escarmienten, Dios permite que caiga este juicio. Y es normal en ese sentido porque lo mismo hacemos con nuestro cuerpo.
¿Qué es lo que hacemos cuando hay por ejemplo, una parte de nuestro brazo, de nuestro pie o nuestra pierna se empieza a encangrenar? ¿Qué hacemos? O se empieza a encangrenar, si no la cortas, va a terminar contaminando todo el cuerpo y va a matar todo el cuerpo. Pero muchas veces al ver al no conocer todo este background y toda la dinámica espiritual que se da y el poder de la influencia que viene a corromper a la gente causando su destrucción, somos como esos niños pequeños que vemos a la persona que tiene un problema, no sabemos qué, en el brazo, y se le están encangrenando, y el doctor llega y le corta el brazo. Y el niño pequeño que no sabe qué onda con la dinámica solamente ve, qué mala persona que le cortó el brazo a mi papá. Pero cuando no sabemos que en realidad le estaba salvando la vida. Lo mismo pasa aquí con Dios, mostrando el amor por el resto de las naciones, que, hey, estoy destruyendo esto porque si no se me encangrena todo el asunto. Y se contamina todo el asunto. No solamente tienes el problema de contaminación espiritual, tienes también el problema de... aquí no lo puse. Chale. Bueno, el problema de ADN. ¿Te acuerdas que en Génesis capítulo 6 los se metieron con las mujeres, las hijas de los hombres, y tuvieron lo que son los Nephilim, los gigantes de antaño, que eran que modificaban el ADN para que los espíritus malignos se pudieran encarnar en ellos, porque como no eran enteramente humanos, se encarnaban por medio de ellos, de esas modificaciones del ADN. Y así surgieron los Nephilim. Y luego menciona que no solamente hubo gigantes o Nephilim antes del diluvio, sino que también vino después. Y hubo varias razas de Nephilim que estaban y que ya habían poblado gran parte de Canaán. Y menciona ahí, pongo las citas en el bosquejo, no te los voy a mencionar a todos, pero estaban los anaquitas, o los que son los anaseos o descendientes de Anac, los semitas, los usitas, los samsumitas, los somsomeos, las personas de la región de Basán, los amorreos, los amorreitas, también incluso los filisteos estaban ya empezando a presentar esa corrupción en el ADN. Por ejemplo, tenemos el caso de Goliat y sus hermanos, que eran Nephilim. Y tienes también a los Rafaitas, que era otra forma para referirse a esta raza de Nephilim. Entonces tienes la problemática de la corrupción del ADN. Y la problemática es que cuando el ADN no es enteramente humano, no lo puede evitar un espíritu, una persona, sino que ese cuerpo lo evita un ente demoníaco. Es la forma en que se encarna. Eso lo vimos en el taller de escatología. ¿Y qué pasa? Pues obviamente eso ya habla de que hay un nivel de corrupción tanto espiritual como físico que tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque si las personas se reproducen con el resto de las naciones, hay una contaminación de ADN que hace que contamine toda la descendencia humana. Ya no son enteramente humanos. ¿Sí me explico? Entonces, por causa también de Dios limpiar darle un reseteo a esta contaminación física, Dios permitió el juicio a esas naciones. Lo otro también es el juicio, es Dios trayendo justicia a los miles de inocentes afectados, entre ellos niños, porque lo que practicaban esas naciones era el sacrificio de niños pequeños en fuego. Imagínate la tremenda aberración. Y es en cierta forma entendible porque las prácticas que típicamente van acompañadas con la idolatría, el ocultismo, son actividades de depravación sexual que llevan a embarazos no deseados y por lo mismo a niños de los cuales se quieren deshacer. Y más porque en el tiempo del Antiguo Testamento lo que practicaban era la prostitución sagrada. O sea, tú ibas al santuario de tal dios pagano y estaba ahí la prostituta, y una forma de tener un culto a ese dios era tener relaciones con tal prostituto o tal prostituta, imagínate. Entonces, la forma para darle salida a esos embarazados no deseados era o sea, no se abortaba propiamente porque no tenían la maquinaria o el conocimiento para abortar a las personas, pero una vez que parían a los pequeños, los sacrificaban en el fuego. Imagínate lo tremendo, lo terrible. Pero no solamente los niños eran afectados. Bueno, dentro de un reino es algo que tienes que entender. Se requieren reglas, leyes, normas. Es algo que ya hemos platicado en otros estudios. Sin estas reglas,
sin esas reglas que definan, por ejemplo, los derechos, obligaciones, no sabríamos cuándo se estuviera cometiendo un delito o un abuso contra alguien, porque no hay las reglas, no sabes qué es un abuso, qué no, qué es un derecho o no. No sabríamos cuándo se estuviera cometiendo un delito contra alguien, tampoco podríamos distinguir lo bueno de lo malo. El orden y la justicia serían imposibles. Entonces, por eso las reglas, por lo tanto, son necesarias para propiciar el orden y la justicia, la vida y el desarrollo en armonía en una sociedad. Bueno, pues la Biblia enseña que lo primero que Dios hizo fue crear este conjunto de reglas, conocido como sabiduría. Proverbios capítulo 8 habla acerca de eso. Esa sabiduría que traería ese conjunto de reglas, traería la existencia y el buen funcionamiento la creación de Dios. Entre esas reglas estaba como la mecánica de protección a su creación. Se estableció la destrucción de todo aquel que la rompiera. Y eso tiene sentido, pues la creación opera como un sistema. Y por lo mismo, la más mínima violación de sus leyes trae desorden, dolor y daño al resto de las partes, niños, animales, otras personas. Solo a punto de pensar, ¿qué pasaría si no se estableciera un castigo al que rompe las reglas? Sin castigo, cualquier persona se atrevería a romperlas. ¿Y qué pasaría si Dios se hiciera de la vista gorda y no diera el castigo establecido o no lo hiciera de forma consistente? Eso te diría que Dios es alguien injusto que no guarda ni sus propias reglas y a quien podemos corromper para que no nos castigue. También esto te diría que Dios no es amor. ¿Por qué? Y eso es algo muy importante. Porque no ama lo suficiente a las partes afectadas por el pecado como para hacerles justicia. ¿Hay partes afectadas? Claro que hay partes afectadas. Y Dios las ama y Dios va a vengarlas. Por eso no, pero como Dios sí es amor y es un Dios justo y su orden es perfecto, llama a los que son afectados con el pecado, por eso da la condena que se merecen, que es la muerte. Obviamente da tiempo de gracia donde muestra su paciencia para que esas personas vuelvan al arrepentimiento, pero si no, les da el castigo que merecen. Y esa sangre de los niños y de los niños inocentes que eran abusados y que eran masacrados en esas culturas, tenía que ser pagada, tenía que hacerse justicia. ¿Por qué? Porque Dios ama a esas personas a quienes fueron afectados. De hecho, típicamente las naciones o culturas que son idólatras terminan terminan realizando prácticas de sacrificios humanos. Por ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca, hacían terribles actos de sacrificios humanos, al punto que, ¿sabes lo que hacían? Tenían muros de 2-3 metros de alto plagados con ¿cómo se llama? Con cráneos humanos, y que tenían columnas, construían tipo torres, que usaban de ladrillo, no usaban ladrillo, usaban cráneos de personas que eran sacrificadas a sus dioses. Todos los actos de sacrificio humano tenían que ser juzgados, y por eso no te extrañe que Dios trajo juicio a la cultura maya y azteca. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor que venga a las personas que son siendo afectadas por la maldad de esas naciones. Y aún así, a pesar de todo eso, tienes a Dios rescatando a aquellas personas que todavía estaban dispuestas a convertirse a Dios y pedirle y aceptarlo como Señor. No porque eran perfectas, Dios teniendo misericordia de ellos porque decidían cambiar de su lealtad a sus dioses a la lealtad al verdadero Dios. Tienes el caso de Rahab, que fue rescatada. ¿Se acuerdan? Recibió a los dos espías y los escondió cuando el rey de Jericó se enteró que ella los tenía. Dice ahí en Josué 2, del 8 al 14. Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esa tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esa tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear, pues después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aquí estaba reconociendo Rahab al verdadero Dios, lo estaba confesando, imagínate. Pues
se lo repito, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme en garantía que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y su familia. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo como cuando el Señor nos dé la tierra. Imagínate, aún en medio de la debacle, Dios rescatando todavía a la gente rescatable. De hecho, Rahab, no sé si sepas, Rahab está en la genealogía de Jesús. Dios no solamente la rescató, sino por su fe, por su conversión, Dios la quería poner como ejemplo de su misericordia y su amor y la puso dentro de la genealogía de Jesús. Rahab, esta prostituta, fue ascendiente de Jesús. Imagínate, fue su tatarabuela. ¡Qué heavy! Entonces, cuando estudias la conquista, tú ves el amor de Dios en esa trama de conquista. Amor por la paciencia de los cananeos, amor por las naciones vecinas, quitando la corrupción espiritual, la corrupción física, amor por las personas que habían sido abusadas por tanta maldad de esas naciones, y el amor incluso por las personas que llegaron a convertirse en medio de esa conquista. ¿Vamos? Luego vamos al pueblo de Israel. El amor de Dios por Israel al darle la tierra prometida. Dice, oye, ¿por qué Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel? ¿Porque eran muy buenos? Fíjate lo que dice. Sigue la Biblia en Deuteronomio 7, del 7 al 10, que fue por amor a ellos, por causa de los patriarcas. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Fíjate lo que está diciendo. Dios encariñándose del pueblo de Israel. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿Te sientes identificado? Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Que de dos razones. Porque te ama y porque quería serle fiel al juramento de sus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la tierra de esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, porque destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Entonces aquí Dios está hablando que, por amor a ellos y por causa de su fidelidad al pacto que hizo con los patriarcas. Y luego te menciona aquí algo muy importante. Menciona en Deuteronomio 9, del 1 al 6, que sus méritos no tenían nada que ver con la conquista. Nada que ver. Fíjate lo que dice. Escucha, Israel. Hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. Has escuchado que se dice, ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti como fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor me ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Fíjate lo que no debe decir. No digas en el corazón, el Señor me ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Dice, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsa a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Vóytelas. El último versículo en la versión, una versión internacional dice, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud nada tiene que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. ¿Qué crees? Eso es algo muy importante que quiero que entiendas. Y es una forma en que Dios está manifestando el amor de Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué
porque eso es muy importante. Porque el pueblo de Israel simboliza a la iglesia y la tierra de promesa que aquí Dios dio al pueblo de Israel, simboliza el reino que Dios nos hereda. El cielo, donde tenemos que estamos acá, y la vida eterna y esa tierra que Dios nos va a dar. Es muy importante que lo entiendas porque si el pueblo de Israel hubiera sido digno de que le dieran la tierra prometida, no sería un acto de amor, sería un acto de justicia por parte de Dios. Es como eres tan bueno, te mereces esto. ¿Me explico? Entonces el pueblo de Israel no vería el amor de Dios, porque el amor se manifiesta en un acto de justicia para el bien del que está siendo derramado. ¿Cómo que un acto de justicia? Sí. Por justicia, si te doy lo que te mereces estar fuera y te mereces estar muerto. No mereces entrar a la tierra prometida. No son tus méritos, si todo lo que te mereces. Pero un acto de amor es darte algo que no te mereces para bendición tuya. Y aquí el Señor estaba dándole algo al pueblo de Israel que no se merecía. Sus buenas obras no lo hacían acreedor de merecer la tierra prometida. Era, Señor, ¿por qué no estás dando esto? ¿Somos muy buenos? No, dice ahí, eres un pueblo terco, eres un pueblo cabezón. ¿Y qué crees que somos nosotros, chicos? Más o menos. Dice, Dios nos da la vida eterna, nos da el reino, nos da acceso a entrada al reino, a heredar la tierra, porque somos buenos. Y dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. La entrada al cielo, la entrada al reino, a heredar el reino de Dios, no es por nuestras buenas obras, no es porque seamos muy obedientes, porque por más obediencia que tengamos, ¿qué crees? Aún vas a tener pecado. Aún vas a tener fallas. Y si te quieres medir a la rectitud de Dios, cualquier falla merita la muerte y la expulsión del reino. Por eso, aunque seamos buenos y obedezcamos a Dios y queramos agradar a Dios, no deja de ser esto por gracia. Como nosotros amamos a Dios, por consecuencia, en nuestro amor a Dios nos hace quererlo agradar. Pero nuestras buenas obras no son perfectas. Y dice la Biblia que aún siendo como cristianos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es a nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en tu vida que tú no te has dado cuenta que están mal. Hay actitudes, formas de pensar, incluso acciones o prácticas que tú a lo mejor no te has dado cuenta que están equivocadas. Hay cosas guardadas en tu corazón que todavía no salen a la luz porque no has dado las circunstancias que permiten que salgan. Pero el hecho de que no salgan a la luz no significa que no estén. Y el hecho de que no estén, y el hecho de que estén ahí te desacredita delante de Dios. Por eso delante de Dios lo que recibimos es por gracia, por su pura gracia. Así como Dios le estaba mostrando el amor al pueblo de Israel por su relación que tuvo con un antepasado, con Abraham, así Dios muestra su amor para que nosotros, por la relación que el Padre tuvo con su Hijo, que nos hizo justos. Y que ese Señor dice, te doy ese regalo que es la vida eterna, la entrada a mi reino. No porque seas justo, no porque seas bueno, sino por amor a ti. Por amor. Es muy importante que lo entiendas. Porque dicen, oye, entonces me estoy portando bien y si me porto mal, entonces no dejo de decirlo. Acuérdate, la salvación no se gana por las buenas obras y no se pierde por las malas obras. Hay gente muy buena, pero como ya hemos platicado antes, gente muy buena que se porta bien, pero no porque ama a Dios. Por orgullo, por costumbre, buenas culturas, buenos valores, por lo que tú quieras. Pero no porque ama a Dios. No. Para agradar a Dios de forma genuina, tiene que ser producto de un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y aún en el nuevo nacimiento hay fallas, hay errores, pero Dios nos cubre esas fallas, esos errores con su sacrificio. Y nos hace merecedores al reino, no por nuestras buenas obras, pero por su amor, por lo que hizo por nosotros. Entonces, cuando hablamos de Israel entrando a la tierra prometida, quiero que veas que ese amor que Dios mostró al pueblo de Israel, lo ha mostrado con nosotros. Nos ama. ¿Sí? Y Dios, el Señor dice, te voy a dar la vida eterna, hijo, te vas a entrar al reino. Pero no porque seas justo, no por tus méritos. Sí, como bien dice Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, nadie será declarado justo delante de Dios. Simplemente por un acto de amor, porque Él hizo por nosotros en la cruz. Eso cambia nuestros corazones. Y ese amor derramado en nuestros corazones lo que hace es que
por agradecimiento, como consecuencia de que ha sido derramado, como consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros, queremos corresponderle. Y nos hace sentir así mugre cuando traicionamos ese amor de Dios. ¿Quién aquí nos ha sentido mal cuando no correspondes a ese tremendo amor que Dios ha dado por ti? Si te sientes horrible. Como dice Pablo en Corintios, dice, el amor de Dios nos constriñe. Es decir, te hace sentir así, papita, te hace sentir mugre, porque si no corresponde a ese amor, te sientes miserable. Y eso es lo que nos impulsa a seguir agradando a Dios. Porque nosotros vamos a Dios, amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Vamos? Ok. Esta fue la introducción. Vamos a... Ok. El amor de Dios ahora durante el tiempo de los jueces. ¿Alguien que ya leyó el libro de jueces? No, todavía no. Ok. Léanlo, chicos. Se van a motivar, van a salir inspirados y decir, wow, si Dios tuvo misericordia de ellos, van a tener misericordia de mí. ¿Por qué? Porque tienes que Dios los introduce a la tierra y la condicionante de Dios era que no hagas pacto con las naciones, no dejes vivo a nadie, porque si dejas vivo a esas naciones, vas a ser corrompido por medio de ellas, por su mala influencia. Y violaron el pacto al no echar afuera a los moradores. Ahí me faltó el no, pero imagínate, violaron su pacto al no echar fuera a los moradores. Y sin embargo, Dios no los abandona. Y quiero que entiendas esto. El pacto era, entras, Dios les dio una instrucción muy clara, entras, limpias a la tierra a los moradores y posees a la tierra. Y el pueblo de Israel no hizo eso. Entró, conquistó a las principales naciones, pero había otras naciones y había un montón de naciones que faltaban por conquistar. Y pues como buen judío dijo, pues ¿por qué las mato? Mejor las hago esclavas y hacemos aquí un buen negocio. Y las esclavizó, imagínate. Y dejó que ellos trabajaran por ellos y ellos la vida cómoda, con buenos esclavos, que les hicieran limpieza en la casa, que les construyeran cosas y demás. Y en eso que se le aparece Jesús. Se les aparece Jesús antes de ser encarnado. Jueces 2 del 1 al 5 y dice el Señor. El ángel del Señor subió a Gilgal en Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esa tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar con ellos, de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron el lugar Boquim, que significa llanto. Y ahí le ofrecieron sacrificios al Señor. Quiero que entiendas esto. Como no violaron el pacto, ahora estás dejando, Señor, que como violaron el pacto y no sacó las naciones, ahora dijeron, ahora se las voy a dejar ahí hasta que... Y va a ser como espinas en los costados. Es decir, les van a hacer la vida imposible. Les van a hacer la vida de cuadritos. Y eso fue lo que inmediatamente empezó a hacer. Empezaron a oprimir a los israelitas. Y luego también dice que sus dioses iban a ser una constante tentación. Y es aquí donde quiero que entiendas que a medio del castigo, el castigo de Dios no fue, ya no te quiero, te abandono, bye contigo. Fue, voy a dejar que la sufras por tu desobediencia. Pero no abandonó a Israel, quiero que entiendas esto. No lo abandonó, ¿no quieres? Ok, voy a dejar que sufras las consecuencias de tu desobediencia. Y empezó a utilizar incluso ese castigo para sacar a relucir lo que estaba mal en sus corazones, para así corregir eso, lo que Dios muchas veces hace. Dice Jueces 2 del 20 al 23, ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguía o no los caminos del Señor como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor dejó a esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara todas. Dios quería sacar a relucir esas cosas que estaban mal en su corazón. Y es lo que Dios permite. Oye, ¿sabes qué?
salió a relucir esta situación y vamos a dejar que se corrija, se reforme tu corazón. Y empezó un ciclo en el pueblo de Israel en donde se apartaba del pueblo de Israel. Como consecuencia, Dios los castigaba, los entregaba como esclavos a las naciones que estaban ahí, que habían dejado sin conquistar. El pueblo de Israel se arrepiente, luego Dios los perdona y levanta libertadores. Para luego que muere el libertador, se vuelve a apartar. Dios los vuelve a castigar, se vuelven a arrepentir. Dios los vuelve a perdonar y Dios vuelve a levantar a otro libertador. Se muere el libertador, se vuelven a apartar. Dios los vuelve a castigar, se vuelven a arrepentir. Dios los vuelve a perdonar y Dios vuelve a levantar a otro libertador. Y así un ciclo, chicos, 14 libertadores. Fíjate lo que dice Jueces 2 del 10 al 19. Te resume todo el libro de Jueces aquí. Te dice, después de que murieron todos los de esa generación, la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y los entregara a manos de los saqueadores, quienes les robaban sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salieran a batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como les había advertido. Y el pueblo estaba angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de las manos de los agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con el juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pero el Señor tenía compasión, porque el Señor tiene compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo se volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y les rendían culto. Además, se negaban a abandonar las prácticas malvadas de sus tercos caminos. Entonces, imagínate, Dios, en medio de la infidelidad, además, se compadecía de esas naciones. ¿Y qué hacía? Clamaban al Señor, Dios levantaba a un juez por compasión a esas naciones. Fíjate el amor de Dios, lo salvaba. Durante la vida del juez, el pueblo de Israel se comportaba bien, se moría el juez, volvían y volvían peor a sus malos caminos. Dios dejaba que sufrieran las consecuencias, los entregaba a los malos. Eran oprimidos, invocan a Dios, le piden perdón, Dios los vuelve a perdonar y le levanta otro juez. Muere el juez, se vuelven a apartar. Y así, con juez tras juez, estuvo el juez Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Oyair, Jefté, Ibnán, Elón, Abdón, Sansón y por último Samuel. Qué heavy. ¿Y sabes qué? Dios no se daba por vencido con Israel. Dios no llegó a un punto de, ya va contigo y el apor. Eres un pueblo que son y ya no quiero saber nada de ti. No. Y esto para nosotros es un gran alivio, ¿sabes por qué? Porque vez tras vez pasa esto con nosotros. Muchas veces nosotros llegamos con el Señor, juramos lealtad, vamos y en tiempos de dificultad, en tiempos de temor y demás, porque estamos problemados, buscamos al Señor, nos acercamos a Él. Y ya que nos consagramos al Señor porque estábamos buscando su solución, ya nos da la solución, nos empieza a ir bien, todo genial, y de repente nuestro corazón se vuelve a apartar. Y luego vienen otras problemáticas, y luego volvemos a buscar a Dios. Sí. Y luego nos consagramos a Él, nos solucionan las problemáticas, y luego llega otro tiempo de tranquilidad, nos olvidamos de Dios, nos apartamos, volvemos a hacer lo malo, y volvemos otra vez con Dios. Así con ese tipo de situaciones, o a veces con pecados de problemáticas, de pecados recurrentes como, oye, pornografía, con pecados de moralidad, o de falta de carácter, de enojo, de lo que tú quieras.
Y Dios, al tú ver al estudiar el pueblo de Israel, dices, ¿por qué no se da por vencido? Tú lees y dices, qué cabezones, pero así estamos nosotros. Y bendito Dios, que cada vez que llegaba el pueblo de Israel a pedirle perdón arrepentido, Dios lo perdonaba. Tú ves eso y dices, gracias Señor. Porque si no fuera por eso, ¿con qué confianza me puedo acercar a ti a pedirte otra vez perdón? ¿Cuántas veces no le has pedido perdón a Dios por la misma burrada que has hecho? Por el mismo pecado. De hecho, como Dios es así, y Dios no se da por vencido contigo, ¿sabes hasta cuándo Dios te deja perdonar? Hasta que tú te des por vencido de ti mismo. Hasta que tú te dejas de levantar. Pero mientras que te sigas levantando y sigues llegando con Dios a pedirle perdón, ¿Dios qué va a hacer? Te va a perdonar. Por eso, esa es la instrucción que el Señor tiene para con nosotros, que quiere que hagamos. Dice en Lucas 17, del 3 al 4, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepintió, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Oye, Señor, 7 veces por el mismo pecado, qué cabezón, ya lo mando. No, y 7 veces por día, así como que, y por el mismo pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así Dios es con nosotros. Como Dios así es con nosotros, Dios quiere que tú así seas con tu prójimo. Por eso el Señor no es como que, ya, a la porra, ya estoy harto, me estás viendo mucho. Pero no, es, Dios sabe que hay veces luchas en los que se batalla vencer algún área. Y Dios te invita a que te arrepientas y vuelvas vez tras vez. Y está trabajando contigo. Y Dios te dice, no te quedes ahí postrado, embarrado en el pecado. Levántate, ven a mí, déjame perdonarte, déjame limpiarte. Y tú puedes ver esa paciencia, esa persistencia en el pueblo de Israel. Su amor persistente en el tiempo de jueces. Para perdonar y salvar al pueblo de Israel vez tras vez. Y no porque el pueblo de Israel fuera justo, era porque nada más llegaba arrepentido. Dice, ok, hijo, me compadezco de ti, te levanto y te perdono y te restauro. Tal es el amor de Dios. Si le das gracias a Dios y dices, wow, Señor, con toda confianza puedo llegar. Es que cuando ves eso dices, ¿cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama? O sea, tanto nos ama que no quiere que nos apartemos de Él. Y por eso que volamos. Y se restaura tu relación con Él otra y otra y otra vez. Sí. Tú ves eso y dices, qué impresionante. Y aun cuando el pueblo de Israel llegó a un punto de una depravación tal que parecía Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, llegó una tribu de Israel, que era la tribu de Benjamín, al punto donde tú veías el relato de Sodoma y Gomorra y tú ves el relato de la tribu de Benjamín y dices, tal para cual. Ahora en medio de eso, Dios mostrando misericordia y amor. Fíjate lo que pasó con la tribu de Benjamín, para que veas. Es Jueces 19, del 22 al 24. Mientras pasaba un momento agradable, era, tu contexto, te voy a explicar, era un sacerdote que tenía una concubina, ni siquiera esposa. Imagínate la situación tan deplorable moralmente en la que vivía el pueblo de Israel. Entonces, ya ni me caso, bueno, me rejunto, órale. Entonces, tenían una concubina, se pelearon, la concubina fue a la casa de su suegro, estuvo ahí unos días y el suegro quería prácticamente que él se quedara a vivir ahí con él. Se alargó mucho la estadía, entonces ya desesperado se va de la casa de su suegro para de vuelta a su casa y pasa por la tierra de Benjamín. Prefirió no quedarse que en la tierra de los paganos y dice, ¿sabes qué? Vamos a darle un poquito más para llegar a la tierra de Benjamín. Dice, entonces lo recibió las tradiciones de hospedaje eran lo normal en ese tiempo y los hospeda una persona de ahí de Benjamín. Y ya que están en la casa, dice, mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaban al anciano dueño de la casa, saca el hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Imagínate eso. A este pueblo es el que Dios le está teniendo misericordia, chicos. El dueño de la casa salió y le dijo, no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. O sea, los valores completamente por los suelos.
Supone que tú debes de proteger a los más débiles, pero tal era la corrupción. Entonces voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. ¿Te acuerdas el caso de Sodoma y Gomorra? ¿Lot hizo algo similar? Total, Dios derrama juicio sobre las naciones. Se levanta todo el pueblo de Israel para pelear contra esa nación por lo que hizo. Porque al final de cuentas terminó violando a la concubina y la mataron porque la ultrajaron. Y el tipo, para hacer más llamativo la situación, corta a su concubina en 12 partes y manda las 12 partes por todo el pueblo de Israel, imagínate. Y junta a todo el pueblo de Israel para pelear y vengar este acto depravado. Y se van a la guerra una vez y pierden. Se van otra vez, pierden. Y buscando a Dios, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Hasta que por fin ganaron. Dice, oye, ¿por qué perdieron todos? Porque también el pueblo de Israel tenía lo suyo. Y en esa guerra Dios estaba dándole merecido tanto a uno como al otro. ¿Sí? Porque tenían todos sus trapitos sucios. Pero en medio de esa situación, chicos, cuando vencieron al pueblo, a la tribu de Benjamín, quedaron muy pocas personas. ¿Y sabes qué pasó? Jueces 2 del 2 al 3 dice, Jueces 21, perdón, del 2 al 3. Dice, el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche llorando amargamente en voz alta. Oh Señor Dios de Israel, clamaban. ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Pero quedaron algunos sobrevivientes. ¿Y sabes qué hicieron, qué hicieron con los sobrevivientes? Dice aquí en el versículo 6 y 7. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? Ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio. Y consiguieron la mecánica para darles esposas a los pocos hombres que quedaron. Quiero que entiendas eso. Sí, Dios te restaura y demás, pero ¿sabes qué hace? Dios te purga el mal, dándote tu disciplina. Y en medio de purgarte lo malo, todavía tiene misericordia para restaurarte, así como Dios estaba restaurando a la tribu de Benjamín. No dejó que desapareciera. Dices que vamos todavía, ya que purgamos lo malo, vamos a restaurarla. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Dices, oye, con lo que hizo Sodoma y Gomorra, no vivió para contarla. Y aquí tienes su amor para con nosotros de esta forma. Y este amor es el que hace con nosotros, chicos, con nuestros hijos. A veces Dios permite que pasemos situaciones tan complejas y tan difíciles y problema tras problema, cuando no entendemos. Oye, cabezones, arrepentimos y demás, y como queremos ya jugar con Dios, dices, ¿quieres jugar conmigo? Bien, vamos a dejar que venga la disciplina y el pago divino. Pero ahora en medio de la disciplina, Dios te restaura y te vuelve. ¿Sí vas entendiendo el amor, tremendo amor de Dios? O sea, el tremendo amor aquí tú ves con el tribu Benjamín llorando por ellos. No solamente llorando, viendo cómo lo restauraba. Y Dios hace lo mismo. No es un como que, sí, les dimos el merecido, ja, ja, ja. No es un, les tuvimos que hacer eso. Dios compadeciéndose y llorando por esa situación. Y aún así, ¿sabes qué hace el Señor? Cabezones, todos así, vez tras vez apartados, teniendo que tratarlos tan severamente para purgar el mal que ellos. Y aún así Dios dice, ¿sabes qué? Tal es mi amor, que voy a levantar un líder justo que los encamine y los guíe por buen camino. Y levantó Samuel. Dice 1 Samuel 2 del 35 al 36. Entonces levantaré a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán para siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Aquí le está dando un juicio al sacerdote Elí y su familia. Y ese sacerdote fiel es Samuel. Y Dios dio muestras que estaba con Samuel. Y luego dice en 1 Samuel 7, del 3 al 17, que
Dios lo levantó como juez en la tierra y Él es el que estableció orden en toda en todo el pueblo de Israel. Y fue el que llevó al pueblo de Israel a que se entregara a Dios. Fíjate lo que dice 1 Samuel 7, del 13 al 17. Dice, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal, de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Tú dices, tú y yo, chicos, cuando una persona está así de que mete la pata y no cabezona, no entiende una tras otra, tú y yo, así ya a la porra, te abandonamos y te dejamos al suerte. Porque así somos. Pero ves la diferencia de Dios. Dices, ¿sabes qué? No, voy a persistir. Es más, voy a levantar a alguien que te va a guiar por el camino correcto. Señor, ¿por qué? O sea, después de todo, 14 jueces y no entendían ni nada, y ahora vas a levantar otra vez, y Dios, van a volver a mí. Dios no dándose por vencido. ¿Te has visto? ¿Te acuerdas el pasaje de 1 Corintios 13 que dice el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree? Ese es el tipo de confianza que muestra el amor. Tú puedes ver el amor de Dios aquí de esta forma con el pueblo de Israel. Tú ves el Antiguo Testamento y dices, qué tremendo amor, qué tremenda paciencia con el pueblo de Israel. Y cuando ves eso dices, está bien para mí. Gracias a Dios. Está bien para mi familia. ¿Sí? Está bien para mis seres amados. También es. Y luego no solamente eso. Dios levanta líderes justos que te guían, sino que también, ¿cuántas veces Dios levantó este líder justo y demás? Ya se envejeció, ya no tenía la misma capacidad y demás, y puso a sus hijos, y sus hijos no resultaron ser tan buenos como Samuel. Y llegaron el pueblo de Israel y le piden a Samuel, le dice el pueblo de Israel, danos un rey. Queremos que un rey como el resto de las naciones. Las demás naciones ya tenían reyes. Y Samuel y el pueblo de Israel no tenían rey, porque tenían la ley que les regulaba qué es lo que tenían que hacer, y tenían jueces que les ayudaban a aplicar y a legislar la ley. Pero querían un rey. Y el problema no era un rey en sí, chicos. La problemática era la actitud, que lo que querían eran ser como las otras naciones y no querer ser la nación de Dios. ¿Sí? Por eso dice 1 Samuel 8, del 6 al 9, Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Hizo todo lo que... Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo rey. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinarás sobre ellos. ¿Cuántas veces, chicos, no hemos rechazado el plan de Dios para nuestras vidas por seguir nuestros propios deseos? ¿Cuántas veces no hemos... Dios, que no tenemos en cuenta a Dios, sus deseos, no tenemos en cuenta a Él, sus planes para con nosotros, y queremos persistir en lo que queremos, que típicamente son cosas de acuerdo al mundo. Aquí Israel no estaba mal el que tuvieran Dios eventualmente les iba a dar un rey, pero la problemática era una cuestión de su corazón, de que querían ser como el resto de las naciones. Y no era el chiste. No era lo que Dios tenía preparado para ellos. Y así Dios tiene que lidiar con nosotros. Entonces, queremos ser como el resto del mundo, queremos tener las cosas como el resto de la gente y demás, y estamos dispuestos a rechazar el plan de Dios para seguir nuestros propios deseos, que típicamente son deseos de acuerdo al mundo. Y dices, Dios lo rechazó a partir de aquí. No lo rechazó. Su amor persistió aún en medio de esta situación. Dios les dio un rey, y por amor a ellos levantó otro rey que vendría a ser el rey David, para que pastoreara a su pueblo.
todavía su amor persistente. ¿Estamos entendiendo, chicos? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando pastoreas una iglesia, chicos, es la misma situación. Si no tienes este amor persistente, si no entiendes cómo Dios ama, tú vas a querer expulsar a todos los miembros de la iglesia. A veces rechazan el amor, rechazan el plan de Dios y demás, y tú tienes que estar ahí paciente, amoroso, siendo benigno, porque Dios no los ha rechazado, sigue trabajando en sus vidas. ¿Vamos? Luego su amor, chicos, durante la época de reyes. Bueno, ¿sabes cuánto tiempo fue durante la época de jueces? La paciencia de Dios. Durante la época de jueces, chicos, fueron 395 años de paciencia. 395 años de paciencia hasta que llega la era de los reyes. Imagínate esa paciencia, o sea, Dios ahí aguantando vara la infidelidad y Dios no destruyéndolos, no abandonándolos, no desechándolos, trabajando sus vidas. Imagínate, sí. Así es por su amor para con nosotros, chicos. Sí, eso es, Señor. Bueno, gracias a Dios que conmigo no va a ser paciente unos 70, 80, 90 años. Soportaron, en la época de reyes son cerca de 400 años de paciencia. Otros 400 años. Tienes el caso de la desviación comienza no con Saúl. Saúl sí tuvo sus detalles. Se fueron de celos, pero la desviación comenzó con el rey cuyo reino fue el más esplendoroso, más magnífico, que fue Salomón. El reino de Salomón se fue, por resumidero, por problemas de idolatría. Primera Reyes 11, del 3 al 8. Dice, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Así como Adán. Tenía mucho tiempo libre, chicos. No había tele. Entonces, dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le permitieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no fue siempre fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano a Quemos. ¿Sabes quién era Quemos? Era el dios a quien sacrificaban se le rendía culto sacrificando niños. Y montó un altar a él en una de las montañas de Jerusalén. Imagínate. O sea, idolatría, sacrificio a niños y los otros dioses, Astorte y demás, se le rendía culto por medio de la prostitución sagrada, o sea, depravación sexual, muerte de niños y demás, durante el reino de Salomón. Fue en una época cuando en una montaña, dicen, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro a Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Ahí te echo. Tienes por un lado Salomón. Por consecuencia se divide su reino. Y divide su reino entre Roboam, su hijo, y Jeroboam, que le da el reino del norte. Le da 10 tribus al reino del norte, dirigidas por Jeroboam, y 2 tribus en el reino de Judá. Pero Jeroboam pensó, inspirado por Satanás, lo siguiente. Primera Reyes 12, del 25 al 33. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció ahí. Luego se fue a Siquem y fortificó Peniel. Pero reflexionó, y aquí viene la reflexión. Ustedes me digan de quién fue la reflexión, quién lo inspiró. ¿Y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David?
Y si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y se volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro hasta ahí. Jeroboam construyó santuarios paganos en el cerro y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta al día 15 del mes octavo, semejante al que se celebraba en Judá. En el altar de Betel le ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día en que arbitrariamente decretó como día de fiestas para los israelitas. De aquí en adelante fue la debacle, chicos. Porque después de él, los siguientes reyes siguieron con esa idolatría. Esos altares siguieron ahí. Omri hizo lo malo, Acab también. De hecho, Acab, ¿se acuerdan el famoso Acab? ¿Quién fue? Famoso, ¿por qué? Porque tenía una esposa famosilla. ¿Quién fue? Jezabel. Jezabel. Sí, Omri hizo lo malo, sí, igual hizo pecar a Israel con sus ídolos y demás, pero Acab, fíjate lo que dice de Acab. Primera Reyes 16 del 30 al 33. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Ya que sobresalgas de esta forma no es muy agradable, chicos. Así como que, si vas a ser bueno en algo, que no sea en lo malo, chicos. Así como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. De hecho, en el capítulo 21, versículo 25 a 26 dice esto: nunca hubo nadie como Acab, animado por Jezabel, su esposa, para que se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Y así tienes prácticamente todos los reyes del norte, chicos, con idolatría, sacrificios y cosas detestables. Prácticamente todos. En el reino de Judá había reyes buenos que seguían al Señor, y eso permitió que libraran el pellejo más años que el reino del norte. Pero también tenías fichitas de gran calibre, como por ejemplo Ocasías. Dice, Ocasías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta de Omri de Israel. O sea, era pariente de Jezabel, chicos. Emparentaron. O sea, Ocasías era hijo de ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Bueno, dice, Ocasías hizo lo malo, siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. Perdón, Ocasías era hijo de Josafat. Josafat era muy buen rey, pero decidió emparentar con otra familiar del rey, con el hijo de Acab. Y el hijo de Acab, chicos, por esa influencia demoníaca, y empezó a hacer lo malo. Lo mismo pasó con Joacás, hizo lo malo con Joás, hijo de Acaz, también con Jeroboam II, ¿sí? También. Acaz en el reino de Judá también estuvieron con idolatrías y demás. De hecho, fíjate lo que dice de Acaz, otro rey de Judá. Estamos hablando ya del reino del sur, del reino de Judá. Dice en 2 Reyes 16, del 2 al 4. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego.
Imagínate. Bien endemoniado. Qué evil. De esa manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso de los santuarios paganos en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y la maldad, chicos, iba de mal en peor y subió de tono con Manasés en Judá. Manasés, fíjate lo que dice. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. 55 años de reino, chicos, imagínate. Pero, ¿qué tipo de reino? Ese tipo de reino. Su madre era Absiba e hizo lo malo de los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequiel había destruido. Construyó altares de Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes del cielo y les rindió culto, o sea, los astros. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó esos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación, consultó a los medios y a los videntes, hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que escogí entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas aseguran obedecer mis mandamientos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dijo, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Se está diciendo que se han hecho más terribles que las naciones que habían expulsado. ¿Estás entendiendo? Dice, Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además un pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. 400 años, chicos, de depravación, de idolatría, de ocultismo, de paganismo. 400 años esperando al Señor eso. Primero, muestra de amor, soportando todo ese tiempo. Segundo, muestra de amor. Dios envía profetas. Envía profeta tras profeta. Profetas para que denuncien todas las atrocidades, chicos. En el reino del norte envía a Ahías para que hable contra Salomón, profeta también contra Jeroboam, a Jehú, a Micaías, a Amós, a Oseas, en el reino del norte. ¿Sí? También envió en el reino del norte a Elías y Eliseo. Y vaya que con señales bien potentes. En el reino de Judá envió a Jonás, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Abdías, Joel, Malaquías. Es un montón de gente, chicos. A ver si captaban la onda. O sea, no solamente les dejaba, era paciente, sino que iba uno tras otro, para advertirles de los juicios y de las más cosas que vendrían en contra de ellos. Y no solamente eso, les iban a acompañar a sus profetas a veces con grandes muestras de poder. Tienes por ejemplo, el profeta que Dios envió contra Jeroboam, haciendo señales milagrosas. Por ejemplo, se destruyó el altar cuando el profeta habló contra Jeroboam. Con el rey Acab, ¿te acuerdas, Elías? Sequía 3 años, chicos. Fuego del cielo. Destrucción de los... O sea, era cosas increíbles. Dices, Dios no solamente enviándolo con aplicación, sino con señales y milagros, muestras de poder. Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? En el tiempo de Acab y de Jeroboam, con señales y victorias tremendas, impresionantes, chicos. O sea, Eliseo hizo un montón de milagros, resucitó incluso a muertos y demás, y dices, impresionante. También permitiendo Dios su amor, no solamente mandando profetas con advertencias, con señales y milagros, muestras de poder, sino también
permitiendo por amor al pueblo de Israel el sufrimiento de sus siervos. ¿Por qué tú crees que trataban bien a los profetas? Fíjate, 2 Crónicas 24, 20 al 22. Tienes el profeta Zacarías, pobrecito Zacarías. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor, así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. O sea, de la palabra de no abandones al Señor, ¿por qué lo desobedecen? Reprensión, en amor. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. O sea, todavía por amor, Dios envía a sus siervos, los amonesta para que vuelvan, para que les vaya bien, y estas personas les surten. Jeremías, ¿te acuerdas de Jeremías qué pasó? Lo meten al calabozo y lo dejan ahí, dice la Biblia, por muchos días. Isaías, ¿sabes cuál es la segunda tradición? Isaías murió aserrado por el rey Manasés. El testimonio de Esteban en el Nuevo Testamento, reclamando a los judíos, decía en Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. O sea, ¿qué es el profeta? Bienvenido al club de los perseguidos. No te iban a creer. Si el pueblo no te iba a recibir bien. De hecho, Jeremías se quejaba, tú lees el libro de Jeremías y ves cómo se quejaba amargamente por cómo lo trataban y conspiraron en contra de él. Señor, se levantan en contra mía y demás. Y el mismo testimonio lo daba Jesús. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? O sea, matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Dios así mandando a los embajadores para traerlos de vuelta al amor de Dios, y ellos contestando con maltratando a los siervos. Y Dios soportando los sufrimientos de los siervos. ¿Por qué crees, chicos? Por amor a la gente cabezona. ¿Te das cuenta de tremendo amor? ¿Sí te ha pasado que el Señor te dice: ve y háblale a tu hermano? Pero si le hablo de Cristo me van a echar carro. Háblale. Es algo que estoy dispuesto a que sufras por amor a esa persona. El amor también se mostró con una gran insistencia, chicos. No fue una, no fue dos, fue vez tras vez. Casi 400 años, chicos. Dios insistiendo. Dice 2 Reyes 17, del 13 al 15. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a sus ídolos inútiles, por lo que ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas y desobedecieron el mandato del Señor al no invitarlas. Vez tras vez, chicos. Tú ves el caso de Jeremías y tú ves un ejemplo de persistencia de Dios bien impresionante. Jeremías 26, del 1 al 6, Dios dice a Jeremías, dice: en el comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez hagan caso y se conviertan de su mal camino. Y si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tienes a Jeremías, ole, ve Jeremías al templo y en voz alta predícale a todos. Tal vez se conviertan y evitemos el castigo que viene. Imagínate la presencia de Dios. ¿Qué crees? Expulsaron a Jeremías, se arremetieron contra él y Dios dejó así. Ya no dejaban que Jeremías entrara al templo. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios le dice a Jeremías: Jeremías, envía a Baruch, tu siervo, para que siga predicando. Dice Jeremías 36, del 1 al 7.
Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de las calamidades que empiezo a evitar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, mientras le dictaba. Baruc escribía el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruc: estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día del ayuno y lee en voz alta ante todo el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. No puedo yo, chicos. No. Y el Señor, no nos damos por vencido. Hola, envía a Baruc. Y con un rollo. El rey Joacim, ¿qué crees? Quemó el rollo. ¿Dios se da por vencido? Llega la palabra del Señor, Jeremías 36, del 27 al 28. Luego el Señor el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc. La palabra del Señor vino a Jeremías: toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo. Paciencia. ¿Te das cuenta de la paciencia de Dios y la persistencia? ¿Te das cuenta? No de una forma... Sí. ¿Vas viendo el amor de Dios, chicos? No solamente ves eso, ves la súplica de Dios por amor. O sea, no solamente ves, dices, oye, es que Dios nos suplica. Dios sí está dispuesto a humillarse y suplicarte por amor. Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Isaías 65, 2 dice: todo el día abrí mis brazos para abrazar a un pueblo rebelde, pero ellos siguieron sus malos caminos y sus planes torcidos. ¿Te das cuenta la persistencia de Dios? Y no solamente eso, tú ves que sabes que en medio de la maldad y demás, ¿sabes qué hacía Dios? Les daba a esos reyes malos, idólatras, ¿sabes qué hacía Dios? Les daba victorias. Victorias. Llegaba el profeta, por ejemplo, llegaba el profeta con Acab y le decía: así dice el Señor, ¿ves este enorme ejército? Hoy lo voy a entregar en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. O sea, para que veas que Dios es así. Le daba victorias a Acab, a Jorán, que era otro rey idólatra, y a varios reyes idólatras los libera. Dice, ¿para qué? Para que veas que Dios es real, que está a favor tuyo, que vengas a Él. Tú y yo, chicos, ya los hubiéramos eliminado. ¿Qué onda? Órale. Pero Dios, órale, paciente, voy a todavía mostrarme benigno, dándote muestras de bondad y de victoria. ¿Qué clase de amor es este? Luego todavía dando juicios preventivos para que todavía vuelvan, chicos. O sea, ok, ¿no entiendes? Ahí te va un jalón de orejas, un pellizco, órale. ¿Te acuerdas? Amós 4, del 6 al 12 dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la tuve en otra. Llovió en un campo mientras otros se marchitaban. La gente deambulaba de una ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca hubo suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos como en plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié a Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra, y ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, yo trataré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. La paciencia, chicos, jalando las orejas, mandando sacudimientos antes de mandar el verdadero juicio. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Profetas, muestras de poder, milagros, soportar el sufrimiento de sus siervos, la continua insistencia, una forma, otra forma, ole, pero de otra forma, pero seguimos insistiendo.
Brother, tú y yo no soportaríamos esto. Pero todavía aplazando el juicio. ¿Te acuerdas con Josías? Que descubrió el rollo en el templo. Ya llevaba por Israel un montón de pecado acumulado y el juicio venía. Y este Josías se da cuenta de que estaban en grandes apuros porque el juicio de Dios, la ira de Dios, se había desatado contra el pueblo. Y se humilla delante de Dios, busca a Dios y manda a buscar dirección de Dios enviando unos mensajeros a un profeta. Y la profetisa, en este caso, le dice: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresan y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el libro que el rey de Judea leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos y por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estoy apenado, estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente escuché dice el Señor, por eso no enviaré el desastre que he prometido, sino hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que trae sobre esta ciudad. Todo Dios aplazando, chicos. Este amor, chicos, es el amor que tú ves que Dios está derramando ahorita, en este tiempo, en la era cristiana, contra los incrédulos. Tal cual, chicos. Dices: oye, 4000 años de paciencia. 400 años de paciencia, gracias por la corrección. Y Dios está siendo igual de paciente con este mundo. Llevamos de paciencia, chicos, ¿cuánto? 2000 años. 2020. Sí. 2020. Dios mostrando esa tremenda paciencia. Romanos 2, del 4 al 6 al 9. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y eso es para el mundo, chicos, para todo el mundo que no lo conoce. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas y abandonas tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo bien, pues de esa manera demuestra que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Dios ha sido paciente, chicos, y ha sido paciente con todas las naciones, así como lo fue con el pueblo de Israel. Ahorita no envía profetas, chicos, pero ¿sabes a quién envía? Ha enviado a lo largo de la era cristiana apóstoles, misioneros, pastores. Domingo tras domingo, sábado tras sábado, semana tras semana, se predica el evangelio y se anuncia la buena nueva, así se llama a la gente a arrepentimiento. 2000 años de Dios clamando por todas partes que vuelvan a Él. Romanos 10, del 17 al 18 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y es lo que Dios ha enviado, chicos. Apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores. Igual que el antaño, enviando a sus profetas al pueblo para que se arrepienta y no perezca. Dios lo sigue haciendo ahorita por medio de los líderes de la iglesia, de los siervos que forman parte del cuerpo de Cristo. Y lo hace igual que el pueblo de Israel.
muchas veces dando muestras de su gran poder, con señales y demás. ¿Te acuerdas cómo comenzó la iglesia primitiva? Con señales, milagros y demás. De hecho, oraban los cristianos en Hechos 4, del 29 al 31. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, no solamente era anunciar la palabra, reprender, compartir el evangelio, llamar a la gente a arrepentimiento, sino daban muestras con milagros y señales. ¿Cuánta gente a la cual no se le compartió el evangelio ha recibido un acto de bondad, de milagro por parte de Dios? ¿O han visto ese tipo de milagros? Dios ha hecho eso y lo sigue haciendo todavía. Ha dado señales a lo largo de la historia cristiana de milagros y señales que corroboran y respaldan el mensaje que se predica. No solamente eso, chicos. Dios sigue permitiendo, al igual que los profetas de la antaño, el sufrimiento de sus siervos. Por amor a este mundo caído. Así como el amor por Israel. Lo sigue permitiendo. ¿Por qué crees que Jesús te dijo en Juan 15, del 18 al 21? Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes a mí me aborrecieron. Si fuera el mundo los amaría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Tú escuchas eso y dices, ok, Señor, me imagino que me vas a llevar contigo, porque el mundo me aborrece. Y el Señor dice, no. Oró en Juan 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, pero el mundo me aborrece. Por amor al mundo te vas a quedar. Igual que antaño. Profetas aborrecidos. Ahora, nosotros, la misma dinámica, chicos. Por hecho, les advertía a los discípulos, Juan 16, del 1 al 3. Todo esto se los he dicho para que su fe no flaquee. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensarán que están prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Así como que los discípulos, ¿cómo que, Señor? ¿Vamos a sufrir por ti? ¿Sí? Y Pablo te explica por qué. 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Dios está dispuesto a que tú sufras penurias, dificultades, así como el apóstol Pablo, hambres, persecuciones, aflicciones, desveladas y demás, por amor a este mundo caído. Igual que en el Antiguo Testamento. Mismo amor, chicos, ahora en la era cristiana. Mismo amor por Israel, ese pueblo cabezón, mismo amor a este mundo caído, pero ahora por medio de la iglesia. Por eso, a lo largo de la era cristiana tienes a un montón de mártires que han dado su fe por el evangelio, chicos, por traducir la Biblia, por difundir el mensaje. Tienes, por ejemplo, hay un montón de mártires en la fe, pero uno de los recientes es Jim Elliot. De hecho, hay una película que se llama La Punta de Lanza. Philip James Elliot fue un misionero evangélico que junto con 4 personas fueron asesinadas por intentar llevar las buenas noticias de salvación a la tribu Auca, sí, la tribu Auca en Ecuador. Llegaron a compartir y lo recibieron con lanzas o les atravesaron. No les dejaron hablar, chicos. Dejaron a esposas viudas e hijos huérfanos. ¿Y sabes qué hicieron las esposas y los hijos? Regresaron ahí. Como mataron a los esposos, ahora vamos a llegar y también vamos a dar nuestra vida para mostrarte el amor de Cristo. Llegaron a compartirles el evangelio después de haber matado a sus esposos. Fue tal el amor impactante que las tribus completas terminó convirtiéndose a Cristo. Mismo amor, chicos. Dios está dispuesto a sacrificarte a ti y a mí por amor a este mundo caído. ¿Estás consciente de eso? Tú y yo somos la muestra de Dios. Y todavía muestra gran insistencia, igual que el pueblo de Israel, chicos. Muestra una tremenda insistencia porque, oye, envió Jesús, predicó Jesús 3 años. Y Jesús todavía dice, ok, yo ya me voy, pero les voy a enviar profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. ¿No me entendieron a mí? Oye, ahí les voy a mandar a los apóstoles todavía un rato más.
Por eso también Pablo dice en 2 Timoteo 2, del 25 al 26, así que humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que es el diablo, los que tienen, que los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces dice, oye, no se convirtió porque es humilde, para que deje la puerta abierta, porque Dios va a insistir de muy diversas formas. ¿Y cómo lo ha hecho, chicos? Oye, resulta que hay gente que llega a Cristo, es que a mí me invitaron a una escuela dominical de niño. O yo fui a un campo de verano. Y Dios ahí preparando el terreno. Es que ya me habían hablado del Evangelio, pero no había hecho caso. Y me habló por el Evangelio por uno, y luego por otro, y luego me invitaron acá, ¿qué está haciendo Dios? Lo mismo que el pueblo de Israel. Así como lo que hizo con Jeremías. Oye, no te entendió eso, a través de Baruch, a través de un libro, lo quemó otro libro. Y el Señor insistiendo por amor a ti. Y lo que hace, chicos. A veces mi esposa y yo nos quedamos asombrados porque vemos que sale una película cristiana que comparte el Evangelio de forma impresionante, comparte, y luego otra, y son gritos de Dios a este mundo caído. De una forma u otra, hasta que llega a las personas que Dios que se les tiene que compartir el Evangelio. Y luego la súplica de amor, chicos. ¿Tú crees que la súplica de amor solamente era de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué dice Dios en el Nuevo Testamento? Dice Pablo, en 2 Corintios 5, del 20 al 21. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda a nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Que dice, le rogamos, vuelvan a Dios. La misma súplica del Antiguo Testamento, ahora por medio de la iglesia a un mundo caído. El Antiguo Testamento era para un pueblo caído, que el pueblo de Israel. Ahora es para un mundo caído. Entonces dices, oye, ¿ves Dios dando inmerecidas muestras de victoria y bondad en el Antiguo Testamento? Dios lo sigue haciendo en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, que Dios hace salir al sol tanto a los malos como a los buenos, envía lluvia tanto a los justos como a los injustos. Dios mostrando todavía su bondad a las naciones, dice Pablo en Hechos 14, de 16 al 17. En épocas pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias de los cielos y estaciones fructíferas, y proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, como que dándose testimonio, o sea, viste, así como el Antiguo Testamento, viste la victoria, te salvé, te libré, te proveí a este mundo caído. Dios mostrando su amor y paciencia, dando comida, alegría, cosechas, lluvia y demás. E incluso los juicios preventivos, chicos. Estos sacudimientos, estas pandemias, estas crisis económicas y demás, son por amor. Son por amor. Hijo, no vale que te seas sacudido ahorita, porque no quieres llegar, no quieres esperar, saber lo que te va a pasar después si no entiendes. Y aplazando el juicio, igual que el Antiguo Testamento, chicos. 2 Pedro 3, 9. Dios levanta olas de avivamiento, así como en el tiempo de Jeremías, en unos días, para aplazar esos tiempos de juicio. Y Dios ha aplazado este tiempo de juicio de una forma increíble. 2 Pedro 3, 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Tú ves el amor de Dios en el Antiguo Testamento? Y ves cómo se ve en el Nuevo, y lo ves igual, chicos. Hay gente que dice, es que no me gusta el Dios del Antiguo Testamento porque es muy enojón y no da misericordia. Tú ves el amor de Dios en el Antiguo Testamento y dices, es el mismo actuar y proceder de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Pero a veces no nos damos chance o la oportunidad de estudiar cómo Dios ha mostrado su amor y verlo a la luz del Nuevo Testamento. Dios está actuando igual. Así como Dios está actuando para el pueblo de Israel, un pueblo perdido, por medio de sus profetas, sus siervos, ahora está usando la iglesia de la misma forma para un mundo caído. Por amor. Y nosotros somos esas extensiones de su amor, chicos. Y tenemos que estar sintonizados de ese amor. Y a veces nos quedamos, Señor, ¿por qué me dejaste dejando sufrir por esto o por aquello? Y es, hijo, sintonízate. Estamos amando al mundo. Sintonízate con mi amor.
Por eso Pablo decía que todo lo soporto por amor a los escogidos. Que tú y yo podamos tener ese amor, chicos, por este mundo caído. Entre tanto dura este tiempo de gracia, porque se va a acabar. Y tal vez tú no te has entregado a Cristo. Tal vez no habías estado consciente de este amor de Dios por ti, dándote tiempo y oportunidad para que te arrepientas. No va a durar para siempre. Y si tú no respondes, si tú terminas tu vida, partes de este mundo, vas a encontrarte un tremendo juicio, una condenación eterna. Dios no quiere eso para ti. Dios te llama y te dice, arrepiéntate, vuelve conmigo, reconcíliate conmigo. Y si quieres hoy responder a ese llamado, quiero guiarte en una oración de rendición, donde tú aceptas ese amor que Dios ha mostrado y ha manifestado al mandar a su Hijo a morir por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Si estás dispuesto a rendir tu vida y recibir ese amor de Cristo, quiero guiarte en esta oración de entrega. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mi voluntad y no la tuya, por ser rebelde a ti, Señor. Hoy me arrepiento de corazón. Te pido que me perdones. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios encarnado, que moriste por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que resucitaste el tercer día. Y hoy, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo. Entra en mi corazón, entra en mi vida. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esta oración genuinamente y fue una rendición genuina, tienes que empezar ahora a buscar conocer la voluntad de Dios. Antes eras un ignorante, apático de la voluntad de Dios y no te interesaba conocerla. Ahora tienes que conocerla y tienes que empezar a obedecerla a partir del Nuevo Testamento. Y también tienes que empezar a congregarte. Ahorita está la pandemia, pero puedes sintonizarte. Nos vemos aquí todos los sábados a las 7 de la noche. Y tienes que empezar a ser discipulado. Si no sabes cómo, podamos ayudarte en ese proceso de discipulado, contáctate con nosotros. A todos los demás, chicos, todos los que ya han aceptado al Señor, ¿estás consciente del tremendo amor? Tú ves la Biblia, la agarras y destila así la nieve, la miel, así toda es la nieve, la miel. Destila miel de amor. Este es Dios con muestras y muestras y muestras de amor. Que podamos sintonizarnos ese amor, chicos. Esa es mi oración. Nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal.